Regresamos entonces, estamos con Alejandro Indacochea, con quien vamos a hacer un poco de conocer el gabinete cateriano para terminar el gobierno. Alejandro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Bien, cuéntanos un poco cuál es tu visión del panorama político-económico. Mira, para mí se fue el tiempo político. El tiempo político es donde tú puedes hacer los cambios que requiere el país. Estamos a 15 meses del final del periodo, hay un ambiente de confrontación no favorable que está afectando las expectativas de la economía, y el gabinete cateriano debería tener una agenda concreta en 5 puntos para mí. El primer punto es superar este ambiente de confrontación política, contener al presidente, tranquilizar al presidente y dejar en cierta forma, yo diría, esa política familiar, ese sistema de gobierno familiar, doméstico, y plantear una agenda ya no solo de relaciones públicas como lo ha hecho, buena iniciativa con todos los partidos políticos, sino una agenda concreta que quiere que se haga de acá en los 15 meses que quedan de gobierno. ¿Cómo quieren que termine el gobierno? ¿Qué necesitamos para el país? El segundo aspecto es superar el ambiente de confrontación social. Este es un problema bastante serio. Tía María para mí es algo emblemático en el país. Si bien el monto de inversión son solo 1.800 millones de dólares, comparativamente con Bambas, 4.500 o con Cerro Verde, sí Tía María puede tener un efecto de arrastre sobre el resto de inversiones. Si no se aprueba Tía María, para mí, habría un compás de espera en todas las inversiones mineras y petroleras por los 2 años que quedan. Esto significa 300 millones más de dólares para la región Arequipa. Lamentablemente se ha hecho un ambiente de confrontación, hay un tráfico con la pobreza, las ONGs que en muchos casos señalan que no persiguen objetivos de riqueza, se está generando pobreza, se está haciendo una marca registrada de la pobreza y lo vemos en los partidos políticos hoy en día. Parece que la pobreza es el eslogan de la campaña. En nombre de la pobreza se emprenden las más nefastas políticas económicas. Tercer punto, ya no da tiempo para hacer las reformas institucionales. Pasar de esas reformas económicas a las reformas de fondo para generar un desarrollo sostenible. Concretamente, desburocratizar. El país se ha constituido toda una telaraña a nivel de gobiernos locales, regionales, SUNAT, un sistema totalmente burocrático para hacer una simple tienda, para cambiar el uso, la razón de ser de un terreno, es impresionante. Hay que destrabar el país, hay que agilizar el país si queremos generar desarrollo. Lo que se refiere a seguridad ciudadana, darle un ambiente diferente en seguridad ciudadana y corrupción, medidas concretas. Ya no perdamos tiempo. Una agenda concreta, cómo va a ser, digamos, ese programa anticorrupción. Cuarto punto, ejecutar el gasto regional y local. Es pobrísimo lo que se ha hecho al primer trimestre. Si bien hay un proceso de aprendizaje para que ellos ejecuten el gasto, como sucedió anteriormente, recién va a ser a fin de año, pero tenemos que agilizarlo y tenemos que agilizar un buen gasto, una buena calidad de gasto. Y eso es un reto pendiente, digamos, en el reajuste de la regionalización, una regionalización apresurada, desordenada, que realmente hay que ver si se puede replantear a buena hora con la clase política. Claro, nadie va a querer asumir el costo político de lo que implica dar ese cambio. Claro. A fines del año pasado se pronosticaba para el 2015 una tasa de crecimiento por encima del 5%. Después bajaron a 4,8, a 4,2, ahora estamos, ojalá crezcamos 4%. Pero ya hay algunos bancos extranjeros que hablan de 2,1. La mayoría de economistas hablan entre 3, 3,5. ¿Cuál es tu pronóstico para el 2015? Mira, lamentablemente las expectativas se han ido ajustando a la baja, como lo comentas. Estas expectativas, si bien se hablaba al inicio del año un 5, un 4,5%, estamos viendo que hoy en día, a la luz de los resultados, proyectos mineros que se postergan, una campaña política apresurada, desmesurada, donde hay una gran incertidumbre que puede suceder en julio del 2016. Entonces, muchos proyectos, muchos compromisos de inversión se están postergando. Hay un compás de espera. La clase política no se da cuenta de lo que significa generar esta inestabilidad política y el costo en el campo económico, lo que nos significa esa factura. A eso le sumamos gasto local, gasto regional al interior del país, que no se está ejecutando, y hay un fenómeno del niño, que hemos optado por no pensar. Ojalá no suceda nada, pero si se habla de un niño moderado a un niño suave, estamos hablando de medio punto del PBI implica más de 1.000 millones de dólares.
No estamos preparados, no hay un sistema central de desastres. La buena fe, como vemos en los huaicos de... La buena fe y la iniciativa no son suficientes. Pues sucede en los huaicos de Chosica, no hay una entidad responsable, no tenemos un organismo centralizado que tenga un plan de contingencia, un sistema de emergencia, simplemente la buena fe y voluntad de los vecinos. Como el FEMA norteamericano, ¿no? No, exacto, no existe en nuestro país. No hay ni a nivel de gobierno central ni a nivel de los gobiernos regionales. Y no es justo un país que es tan afectado por los desastres naturales, simplemente recurramos pues a la ayuda parroquial, a la buena fe, al entusiasmo. Tenemos que tomar una decisión como gobierno. Este es nuestro organismo y estas son las eventualidades. ¿Qué va a suceder con el friaje o la sequía del sur si viene el Niño? ¿Qué va a suceder con el Niño en lo que implica el programa? ¿Cómo vamos a priorizar la rehabilitación en infraestructura? En lo que implica el efecto en el agro. Entonces, no veo, ahí hay un vacío, estamos perdidos en otro lado. Tú decías que Tía María era un problema que podría ser emblemático, pero ¿no viene a ser finalmente una especie de efecto mímica de Congo? Sí, pero lo hemos dejado avanzar con primero una licencia social. ¿Qué significa licencia social? No sé, no hemos repensado eso. Se trafica con la licencia social, se constituyen ONGs, son los portavoces de esa licencia social. ¿Quién les da la representatividad? Es como veo diálogo político. Constituimos un movimiento, tú y yo vamos a una notaría, hacemos una institución y ya tenemos la representatividad como movimiento político. ¿Cuál es la democracia? ¿Hay realmente esa representatividad? Y hoy día tenemos a todos los movimientos, Patria y Tierra, todo el enfrentamiento que está contra la inversión minera. Y no nos hemos dado cuenta de lo que significa esto para el país. Estamos hablando más o menos de un ingreso de $300 millones para la región Arequipa. Ahorita, si entra a tallar Tía María, a fin de año tendríamos más o menos 1.500 puestos directos de gente que estaría empleada directamente en esta tarea previa. Y posteriormente hay todo un efecto dinamizador en la región. Estamos perdiendo el carro del desarrollo. Hay un tráfico de la pobreza y lo veo en todo lado. En nombre de la pobreza se están haciendo políticas nefastas. Correcto. Bien. Vamos nosotros a hacer nuestra primera pausa. Estamos conversando con Alejandro Indacochea. Una pausa y regresamos. Bien, regresamos, estamos conversando con el economista Alejandro Indacochea, con él estamos hablando sobre distintos temas económicos. Alejandro, esta situación de Tía María, que de nuevo es una especie de segunda etapa de lo que ocurrió en Conga, ¿no? Una especie de Conga versión... Una nueva Conga. Exactamente. Lo que podría ayudarnos también es a distinguir cómo sería el crecimiento del Perú sin industrias extractivas. El sueño para muchos, revisionistas de nuestro modelo económico, ¿no? Hay muchas personas que se quejan de que el modelo económico es demasiado... está muy fuertemente basado en industrias extractivas y que por lo tanto lo que tenemos es que dejar de depender tanto. Bueno, esto es una buena manera de ponernos a pensar efectivamente sin Conga, sin Tía María, sin Las Bambas, sin una serie de proyectos mineros que están atorándose justamente por las protestas. ¿Cómo funcionaría el Perú sin estos modelos? ¿Cómo funcionaría? Mira, el Perú ha perdido más de $10.000 millones en los últimos 8 años por esas oportunidades de inversión que se dejaron de lado en el sector minería. Para mí, dejar de explotar la minería sería un absurdo como que Arabia Saudita renunciara a explotar su petróleo. El Perú, queramos o no, ha sido ese y va a seguir siendo país minero. Sí debemos repensar cómo generamos con eso un desarrollo diferente, un desarrollo distinto, no con respuestas del pasado, porque no hay una propuesta, no hay alternativa. Critican el modelo, pero no presentan su opción. Bueno, de éxito y para ser sinceros, ellos sostienen que el Perú debe de intensificar su desarrollo agrícola, que deben de diversificar su economía hacia industrias, pasar de solamente extraer piedras a con eso pues hacer productos con valor agregado. Vamos por partes. En lo que implica industrias, el viejo modelo industrial de 30 años atrás, 20 años atrás, que plantean que a base de la industria se genera el desarrollo, no han entendido que el mundo cambió. Hoy día se vive la desmaterialización de la producción. Y enciclopedia británica no existe en físico, te lo dan virtualmente y te descuentas de tu tarjeta de crédito. Entonces, entrar a hacer un esquema industrial de 30 años atrás, un país en este momento, en el siglo XXI, ya no juega así, no se han actualizado. ¿Qué tipo? Más tendríamos que ir por servicios. El Perú es un país de servicios. Siguen planteando el modelo industrial de 30 años atrás.
Y agrícola yo creo que tenemos que repensar. El Perú no es un país agrícola. El Perú es un país de nichos agroindustriales de exportación. Muy selectivo, una industria muy intensiva en el desierto, riego por computadora y exportación de productos selectos al mercado internacional. Páprica, uva al mercado chino, pero el resto no, agrícola es Uruguay, Yo recuerdo Argentina. a un profesor, bueno, con una visión de estas anti-extractivistas, que cuando le dije que el Perú era un país de servicios, me dijo, lo que usted quiere es una economía de peluqueros. No es así. Servicios genera, el mundo es de servicios. El mundo es de servicios. O sea, no he entendido que más del 40% del valor de las exportaciones de Estados Unidos son patentes, royalties, franquicias, intangibles. Ya no es lo físico se manda a hacer a China. Y lo que vale es la marca para comercializar. Es el mundo de las marcas. O sea, estamos respondiendo al siglo XXI con un esquema de 50, 30, 40 años atrás, pensando en el viejo modelo industrial de Corea, de los años 70, 80, de aquel entonces. No hemos entendido el siglo XXI, nuestra clase dirigente no ha comprendido. Si no hay un diagnóstico acertado de cómo actúa el mundo del futuro, estamos dando respuestas al pasado que nos confunden. Correcto. Sin ir a la mentalidad, digamos, antiminera, sí existe también un bolsón de personas que dicen efectivamente el Perú sigue con la misma matriz de producción. No que sea así en la realidad, pero es lo que piensan, lo que dicen. Dicen, bueno, el Perú sigue siendo lo mismo, seguimos extrayendo minerales, efectivamente la industria algo se ha diversificado, vemos que las cosas se modernizan, pero no sentimos que el Perú tenga un modelo económico que nos pueda servir de acá a, por decir, 20 años, por no decir 50 años. La pregunta es totalmente pertinente. Ningún país es desarrollado solamente exportando piedras y teníamos que preguntar qué pasa cuando este ciclo, esta bonanza minera que todavía va a seguir hasta un 2022 termine. ¿Qué pasa cuando Camisea en 10 años ya no exista? Entonces, lo mejor que podemos hacer es, en el corto plazo, lo que existe de minería, explotarlo a todo dar. Porque de repente, cuando empiecen a sacar cobre del mar, oro en otro lado, vamos a quedarnos con recursos obsoletos como o ya no sea necesario, ¿no? Hace poco leímos el artículo de Fernando Ortega que planteaba un problema muy claro, ¿no? Lo más probable es que el grafeno termine mandando el cobre a la mina de vuelta, ¿no? ¿Te das cuenta cómo estamos pensando con un esquema del pasado? Nos puede suceder lo mismo que con lo que pasó con el caucho, que salió el caucho sintético y ya no servía, y con el guano igual. Entonces no nos hemos puesto a pensar que de repente en 2025 ya con la nanotecnología, con los minerales que se extraen del mar, con los carros eléctricos... Por no entrar a la astrominería, ¿no? A la astrominería teníamos que hablar de toda esa futurología que es necesario pensar. ¿Ya no sirva? Entonces, en el corto plazo aprovechemos la coyuntura, aprovechemos estos 8 o 10 años que nos queden, démosles a todo dar, agotemos lo que tengamos y sembremos los recursos de la minería en desarrollo. Sembremos minería, desarrollar educación, salud. Estamos por entrar a un proceso electoral. ¿Hay algún político o algún partido político, algún movimiento que tenga estas premisas en mente? No, no lo veo. Veo las mismas ideas del pasado remaquilladas. Se ha hecho un marketing de la pobreza. Parece que hay que patentar la pobreza. Los nuevos partidos pregonan ahora la riqueza, pregonan en nombre de los pobres las más nefastas políticas económicas, siguen pensando en izquierda y derecha. Ya cayó el muro en los 90, estamos en el siglo XXI. O sea, hoy día ya no se discute muchas veces izquierda y derecha, se discute si las políticas son eficientes o no, si las políticas dan resultado o no, al estilo chino. ¿De qué colores? No interesa qué color es el gato, lo que interesa es si el gato caza ratones. Ese pragmatismo, esa modernidad no la veo. Se repinta. Son los mismos de 20 años atrás, replantean y hablan en nombre de los pobres, generar más pobreza. ¿Cómo crees que va a ser entonces este año, teniendo en cuenta no solo el niño, los problemas que vamos a tener para sacar procesos productivos como te llamaría adelante, sino además porque entramos ya a un proceso electoral, con lo cual el 2014 fue un mal año, el 2015 puede ser un mal año y el 2016, ¿cómo ves tú estos 3 años? Yo veo complicado este periodo de transición. Para mí, mi estimado es que este año menos del 3%. Ojalá me equivoque. Estemos dependiendo de cómo se... Porque la primera mitad del año es casi muerta, está en es parada, porque ya en enero nadie decide hacer una inversión de 2.000 millones porque está esperando a ver
qué pasa en julio, ¿no? Y si salen los nuevos fundadores de la República, los nuevos mesías, se nos complica más el panorama. Por eso es importante que Cateriano reúna las fuerzas políticas y diga, al margen de la campaña electoral, esto es lo que vamos a hacer. Más allá de relaciones públicas, él inició una interrelación más de public relation, a buena hora que lo haya hecho. ¿Y no pero sería este un agenda. buen momento también para que, no sé, el Acuerdo Nacional, algún tipo de organización diga 4 o 5 puntos que los candidatos presidenciales se comprometan para que los próximos 5 años sean más o menos predecibles respecto no solo ya al modelo económico, sino, a, por ejemplo, al gasto social? ¿Qué vamos a hacer en la parte de educación? ¿Qué vamos a hacer en la parte de salud? ¿Qué vamos a hacer en la parte de infraestructura? Para que cada 5 años no tengamos pues el famoso complejo de Adán, que todo nace conmigo, ¿no? Eso sería excelente. Sería excelente. El mayor aporte del gabinete cateriano sería que nos plantee, mire, este es el Perú al 2021, concertado con todas las fuerzas políticas, al margen de la campaña electoral. Pero esto es lo que queremos hacer. Son 5 puntos que vamos a priorizar, con lo cual daríamos una buena señal de estabilidad interna y externa, principalmente para los inversores. Y en verdad solo tendrías que hacer 2 grandes propuestas. Una de cómo vamos a generar crecimiento y después qué vamos a hacer con los resultados de ese crecimiento. Si se pueden poner de acuerdo en ambos flujos, tenemos de verdad un proyecto que puede durar hasta el 2030 también. Lo ideal sería más allá. Pero pongamos humildemente al 2021, al Bicentenario. Un programa al Bicentenario a dónde queremos llegar con la clase política. ¿Qué queremos de ese Perú al 2021? Lamentablemente existe un vacío de futuro. Ni la clase política, ni los empresarios, ni los académicos quieren pensar en el futuro. Estamos en el corto plazo, en la coyuntura, en el día a día. Entonces, eso sería clave. Hacer un programa al Bicentenario del 2021, concertado con toda la clase política. Y dejar lo secundario, lo efímero, esa política familiar, ese gobierno familiar, déjenlo de lado. No vale la pena. Me quedan unos cuantos minutos y no quiero dejar de hacerte 2 preguntas. Una puntualmente sobre el dólar. ¿Hacia dónde crees que va el dólar por el resto del año? ¿Necesariamente para arriba o puede mantenerse? Yo lo veo necesariamente para arriba. El dólar se está revaluando en el mundo. La Reserva ha anunciado que sube la tasa de interés, ¿no? Retira el programa de estímulo. El mensaje es claro, chicos, la casa se ordenó. Regresen a casa. Entonces, el dinero que fluía anteriormente, hoy día va a retomar. Me parece prudente que el Banco Central no haya llevado a la baja la tasa de referencia. ¿Por qué? Porque en un momento donde se van las expectativas inflacionarias y por otro lado en Estados Unidos se sube la tasa de interés, no sería lo más adecuado. El dólar va a continuar subiendo. Confío en que el Banco Central va a seguir interviniendo técnicamente, prudentemente, no la tendencia que esa la suba, pero sí la volatilidad. Correcto. La segunda pregunta que tenía, y te ruego tal vez seamos un poco más minuciosos en el análisis, es la relación con Chile. Estamos pasando por tal vez el peor momento de nuestra relación en muchos años, tal vez en décadas. ¿Cuáles pueden ser los costos económicos de que esta situación o se mantenga o incluso empeore con una ruptura de relaciones? Mira, hay un uso político para mí en la relación con Chile. Creo que el nexo económico, el nexo de inversión peruana en Chile, que ya son más de 6.000 millones de dólares, y chilena en Perú más de 10.000, hay todo un tránsito, Tacna está interrelacionado, todo un turismo de salud, día a día trasladan la frontera, va a superar este uso político que existe por medio. Seamos pragmáticos. Todos los países han espiado, en uno u otro lado, y lo hemos visto cuando, no justifico, pero lo explico, cuando protesta Europa ante el espionaje americano. El problema es si los encuentran. Y acá no han funcionado, no han trabajado. Demos vuelta a la página y miremos a futuro. Porque lo que veo es que nos estamos entrampando, mirando hacia atrás. Y da un ambiente propicio en un momento electoral para que haya, digamos, una política anti-inversión contraria a lo que significa, digamos, la integración con Chile. Nuestros nexos son más grandes. Hay una integración ya económica, comercial, que es inevitable. Tenemos que mirar a futuro, ambos. ¿Cuál puede ser el daño específico en términos económicos? Con paz de espera no veo de ninguna manera una ruptura de relaciones. No lo veo. El presidente anuncia, cada semana nos genera expectativas, nos dice ya acepté, no acepté la disculpa, de repente viene. Mi impresión es que esto lo guardando como una carta bajo la mesa para, llegado el momento, tener un uso político a corto plazo. Para mí eso va a tener un costo muy alto como país y la clase política debería exigir eso.
y no jugar, digamos, ¿no?, con un esquema que más llama a un chauvinismo del pasado. ¿La Alianza del Pacífico podría romperse si se rompen las relaciones? Yo creo que la Alianza del Pacífico podría ser un excelente vehículo para integrarnos más a fondo, para evitar esta confrontación de Perú con Chile, que nos logremos integrar ahí, que somos México, Colombia, Perú y Chile. Los Llama la países del atención, Arco sí, Pacífico. efectivamente, que Colombia y México no hayan aprovechado la última cumbre para hacer un llamado a los países, sentarse y terminar, digamos, de arreglar las diferencias, ¿no? Me sorprendió, porque era la ocasión propicia para integrarnos, decir, mire, dejen lo que puede haber sucedido. Más bien veamos qué podemos hacer para revertir esto lo antes posible. Cómo nos proyectamos hacia el mundo del futuro como unas economías abiertas de mercado, en desarrollo, integración ante el mundo, ¿no? Ahora, invoco a la clase política a que no exacerbe un mensaje de confrontación, y al presidente que el costo es muy alto de estancarnos hoy en día en un enfrentamiento político diplomático con Chile. Correcto. Son más de 10.000 millones de dólares de inversión chilena en Perú y hay más de 6.000 inversiones de Perú en Chile. Muy bien, Alejandro, te agradezco muchísimo por tus palabras, por tus consejos y sobre todo por la claridad con la cual nos has explicado el problema que estamos viviendo a nivel local con una clase política que todavía no logra entender lo que está en juego para los otros 30 millones de peruanos, ¿no? Te agradezco. Cierto. Gracias a ustedes. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos. Los indicadores económicos llegan gracias a Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.